Además del turismo, la industria de la construcción es una de las partes fundamentales de nuestra economía local y estatal. Es por eso que hoy vamos a analizar las perspectivas, el aumento y las oportunidades de la construcción en la Florida en este año y el próximo. Porque con nosotros está José Antonio Pérez Helguera, director general de Agave Holdings. Bienvenido. Gracias, José alcalde, Antonio. muchas gracias. Además del turismo, sabemos que la construcción es fundamental. Por eso queremos analizar las perspectivas. En su opinión, en este momento, ¿cuáles son las condiciones de la industria de la construcción aquí en el sur de la Florida? Pues sí, siguen muy fuerte, aún a pesar de la época post-COVID, ahora con las tasas de interés que subieron. Hay muchísimos proyectos que empezaron ya hace 2, 3 años, sobre todo proyectos grandes en todo Florida, más en el condado de Miami-Dade, de Miami, en Coral Gables. Y nosotros lo hemos visto en relación con la industria, con otros operadores, con otros contratistas que hemos estado en el pasado, que todos están llenos de obras, tienen contratos, 9, 10 contratos, y me refiero a torres grandes, o sea, torres de 12 pisos hasta 80 pisos, no ha parado. ¿Los materiales como que han bajado un poco de costo o se han estabilizado? No, sí han bajado, se han estabilizado porque, como usted sabe, durante el COVID, realmente por la escasez y el tema del transporte, no es que no hubiera materiales, bueno, hubo muchas fábricas que sí cerraron, sobre todo en Asia, pero el tema del transporte fue lo que incrementó los precios de construcción. Nosotros sacamos el proyecto en 2022, afortunadamente, del Plaza, pero ahí los materiales estaban un 20, 30, hasta 40% arriba y fuera de los precios. El tema era encontrar materiales, no había un periodo de espera, tema de ventanas, de trauces para las casas de 5 o 6 meses con suerte. Entonces, esos precios sí se han estabilizado, han bajado, aunque en Florida sigue habiendo mucha construcción. Hay algunos materiales, por ejemplo, las ventanas de alto impacto, que tienen más demanda y un poco más de tiempo de espera. Pero sí, hoy en día los precios de construcción no son los que hace 2 o 3 años, han bajado significativamente. En el 2022 ustedes terminan el Plaza, ¿no? Así es. Trabajaron durante COVID. Sí, afortunadamente no paramos. De hecho, la mitad del proyecto, empezamos la construcción del background fue en marzo de 2020. Entonces, para justamente 22, empezando la pandemia, teníamos la cuestión, uno, que el Estado no fuera a cerrar la construcción, que afortunadamente, como usted sabe, lo consideraban essential working. Teníamos 1,000 personas trabajando afuera. Hubo algunos requerimientos del social distance, pero sí nos dejaron seguir trabajando. Entonces, gracias a eso pudimos terminarlo a tiempo y hoy en día pues estamos casi llenos. Las compañías grandes como ustedes hacen los números y antes de comenzar. Así es. Y los números tenemos esto, los gastos, esto, la renta. ¿El COVID cambió esos números? Sí, el COVID lo cambió. Afortunadamente para nosotros, yo creo que para muchos contratistas, developers, en general, la industria de la construcción en Florida nos ayudó. Nosotros los proformas que teníamos pre-COVID, o sea, proformas antes, como dices, de empezar el proyecto, proformas de 2017-18, en 2020-21 que abrimos la primera fase y luego la segunda, nuestros precios de multifamily, la renta, por ejemplo, estábamos $3.50 por pie y estábamos rentando casi $5. Las oficinas también subieron sustancialmente. O sea, afortunadamente en el sur de la Florida, y yo creo que en todo Florida, pero más de Palm Beach hacia abajo, nos ayudó mucho, ¿no? La industria hotelera, la residencial, obviamente, las oficinas, ¿no? El multifamily. ¿Qué es lo preferido ahora? ¿Apartamentos para renta? Locales comerciales no tanto. No, la parte comercial está un poco complicada desde el COVID y sobre todo mucho por el tema de las ventas online, ¿no? Ya claro, mantener esas grandes tiendas es muy complicado, estos shopping centers. Entonces el retail está un poco más complicado. De hecho, no hay mucho movimiento más que a los centros que ya están muy establecidos, ¿no? Los malls que están muy reconocidos. Pero lo que hemos visto últimamente, obviamente del COVID hacia acá hubo una tendencia muy grande en el multifamily, ¿no? Todo el mundo empezó a hacer multifamily, los precios van en rentas. Y ahora está cambiando un poco más hacia temas de condominios residenciales, o bueno, casas habitación, obviamente, en sur de Florida. Pero, por ejemplo, en el área de Downtown y Brickell, de aquí a los siguientes 3 años, estaba viendo una gráfica, por ahí se la traigo, se voy a dejar, que están proyectados, no quiere decir que ya estén en construcción, pero son casi 22,000 condominios extras solamente entre Brickell y Downtown.
y como 4 millones de oficinas. Pero son de alta gama. Sí, todos son de alta gama, no son del affordable. Eso están haciéndolo más hacia Orlando. Usted sabe que todos los políticos hablan de accesible, vivienda accesible y eso, pero los números no dan. No, y sabe que le había puesto un porcentaje que cada proyecto tenía que tener, creo que es 20 o 30% de esa vivienda accesible. Sí, pero no, ¿cómo tú haces eso? No puedes, porque si haces... ¿Cómo tú haces eso? O le regalas la tierra al developer, o los subsidia, pero los subsidios tienen que ser fuertes para que duren por lo menos hasta 20 años. Sí, y es que esos subsidios no los han dado, ¿no? Entonces no han dado esos estímulos. Por un lado lo quieren hacer, pero cuando llegue, y sobre todo en el sur de Miami, desde la escalación de los precios, la tierra cuesta 3, 4 veces más que antes. Entonces, para un desarrollador que va a construir 60, 80 pisos, pues los números que tenía antes, a lo que le cuesta la tierra, luego, y si tiene financiamiento con intereses altos, los precios de construcción, pues un poco mejores, pero no a donde estaban. Entonces, pues eso cada vez encarece más el retorno. ¿Y el personal calificado? Ha llegado mucho más en los últimos 4 años también a raíz de COVID. En la parte de construcción siempre había muchas compañías de constructoras muy buenas en el sur de la Florida, pero ha llegado mucho más talento en la parte tecnológica, en la parte financiera. Lo vemos en inquilinos en Coral Gables que tenemos que no teníamos antes, y bueno, en Brickell hay mucho más que están moviéndose grandes compañías, como usted sabe, ¿no? Esta gente de Chicago de Citadel, muchos fondos de inversión de Chicago, de Nueva York, de California, que han enriquecido mucho también la fuerza laboral de Miami, ya como una ciudad que no se veía antes con una fuerza laboral fuerte, ¿no? Porque antes había muchos proveedores de servicios, pero no había un talento muy grande en la parte ejecutiva. En los proyectos de ustedes apostan a los centros urbanos, porque hay muchos developers que se están haciendo como el oeste americano, ¿te acuerdas? Llegar a establecerse en el Main Street. Vete al oeste. Exacto, vete al oeste. Go west. Exacto, sí. Go west. Eso era los que vivían en Nueva York. Hay muchos que están prefiriendo el sur. Sí, porque los precios también, una vez más, en Miami-Dade, una vez más hablo de Downtown Brickell, obviamente la playa, Miami Beach y hacia abajo, Coral Gables, los precios están, o sea, los precios de la tierra son muy, muy elevados, ¿no? Inclusive lo que ha desplazado también a gente que estaba viviendo en departamentos multifamily por las rentas, ¿no? Entonces, esta gente que está viviendo al west, por ejemplo, bueno, Orlando es diferente, pero hacia Tampa, hablando solamente de Florida, Tampa hasta Fort Myers se está desarrollando mucho también. Que ya empieza a haber también un poco de exceso, dicen, de multifamily. Ya están. Porque desde el boom todo el mundo empezó a construir, pero yo creo que sí se va a ir absorbiendo, ¿no? A Orlando es otro lugar que está creciendo muchísimo también. Ahí sí es vivienda, hay un poco más de affordable housing. Porque hay también, más empleados. Porque hay muchos más empleados. Más empleados que ganan salarios que no son. Sí, en porcentaje son más empleados que tienen salarios un poco más altos. Y pues tienen fuera de la industria, obviamente del entretenimiento, ¿no? De los parques de diversiones. Pues ahorita la gente de Universal, usted sabe, están haciendo un parque, creo que abren a finales de este año. Sí, a finales. El Epic Universal, que son 5 o 6 billones de inversión, y creo que le va a dar trabajo a no sé cuántos cientos de millones de gente. Sí, pero esa gente tiene que vivir en algún lugar. Exacto, y por eso están construyendo mucho alrededor de la parte tecnológica. También ahora muchas empresas que no estaban antes en Orlando se están moviendo alrededor de la ciudad. Uh-huh. ¿Y qué tiene Orlando para ofrecer, por ejemplo, a ustedes los developers, que no tenemos aquí? Pues yo creo que 2 cosas. Uno, el valor de la tierra todavía es más fácil encontrar. Es el centro urbano que todavía tiene hacia dónde crecer, ¿no? El tema hacia abajo del condado de Miami es que pues para un lado hay agua y para el otro están los pantanos Everglades. No hay mucha tierra disponible. En Orlando todavía... Y si vas a tocar la línea, es un... no, eso sí es la tierra que nadie quiere entrar. Y Orlando, y bueno, inclusive a distinto nivel, Ocala también. Yo no sabía que Ocala está creciendo tanto, pero más Orlando, porque todavía tiene mucha área para desarrollar alrededor del centro urbano de la ciudad. La Universidad de Orlando está creciendo muchísimo porque es muy buena universidad. Y ya se están moviendo compañías de tecnología que le están dando mucho trabajo a estudiantes de la universidad. Entonces, eso ha traído también mucho más... Hay un debate filosófico que yo tengo mi opinión muy fuerte y personal. Hay gobiernos que dicen, no se deben hacer tantos parqueos para que la gente use el transporte urbano público. Pero aquí tenemos cultura de carro. Tenemos cultura de carro y no hay transporte público. Y no tenemos transporte público, exactamente. Pero le pregunto a usted porque para los developers
Lo mejor es no hacer parqueo. No, claro, son carísimos, ¿sabes? Son carísimos construirlos y por código hay que hacerlo. Y fuera de que son carísimos, pues el retorno de la inversión, digo, se rentan a un buen precio, pero nada que ver con la inversión. El ejemplo, en el Plaza tenemos 2,000 cajones de estacionamiento, que pensábamos que iban a ser demasiados, conforme al código. Claro que no. Hasta pensamos que iban a estar sobrados. En un año o dos vamos a estar cortos en 300 o 400 cajones solamente de los usuarios del proyecto. Porque lo que usted dice, la gente no... Son ciudades pequeñas con ruedas que el transporte público pues no hay manera de llegar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una actividad, digamos, en el Hotel Plaza que he estado, tengo que optar o por un Uber o por el carro particular, por la sencilla razón de que no voy a coger un trolley que me deje allí en la esquina para coger otro trolley, Sí, no, que además son 2 o 3 medios de transporte para allá, como si vienes por el Metro Line, la US One, el trolley, que pues no pasa cada 10 minutos. Luego pues tienes el factor del clima, ¿no? Bueno, sobre todo el verano, claro, el calor, claro, la lluvia, claro. que sale el sol, llueve. Entonces sí es muy difícil y es uno de los temas que yo creo que le ha afectado mucho bueno, obviamente a Córdoba, pero mucho más a la parte de Downtown y Brickell. Digo, en esa gráfica que por ahí le voy a enseñar, son casi 1.500 cuartos de hotel adicionales que están construyendo en los siguientes 2 años. Solamente son como 1.500 en la parte de Downtown y Brickell y otros como 1.200 en Miami Beach nuevos. Más esos 22,000 departamentos. Son como casi 40 proyectos. Como usted sabe, hoy en día es muy complicado entrar y salir de ahí, entonces eso es un tema que no hay un mucho que de hacer. botella totalmente. Y lo poco que había del presupuesto no dan. Por eso yo le digo que es una pregunta filosófica. Porque si le dejan a los desarrolladores, dicen no hagan parqueo, que monten guagua. Pero, no, claro. Y además, digo, fuera de pero el éxito sería el fracaso. Totalmente, sí. Bueno. Y el costo. José Antonio, muchas gracias, alcalde, por esa lección tan importante que nos ha dado sobre la industria de la construcción, que es la segunda por lo menos aquí nosotros, después viene la agricultura, en el condado Miami-Dade. José Antonio Pérez Helguera, director general de Agave Holdings, una compañía que ha hecho extraordinarios proyectos de desarrollo aquí en el sur de la Florida. Enseguida regresamos.